Ahora vamos a realizar el ensamble en el sistema americano, el cual consiste en que todas las piezas que conforman el proyecto que vamos a realizar están expresadas en pulgadas. En este caso, el proyecto a realizar es el montaje de una rodaja, una rueda transportadora, que se conecta a un carrito transportador a través de un pivote. Eh, este dibujo que tenemos aquí está proyectado en proyección isométrica. eh, de alguna manera nos permite a nosotros conocer cuál es la constitución de cada una de las piezas que conforman el proyecto. De igual manera, nos permite ver cuáles son las medidas correspondientes de cada una de las piezas que conforman el ensamble. En este tipo de proyecciones, en este tipo de proyecciones isométricas donde se muestra un ensamble, de manera intuitiva nosotros podemos ver en dónde irían colocadas cada una de las piezas que conforman al sistema. Esto nos indica a nosotros que, por ejemplo, este buje va al interior de la rueda va montada sobre esta placa de acero y una vez que va montada sobre la placa de acero, ya que el barreno esté bien centrado en lo que son los agujeros pasados de la placa, entonces se instalaría el eje. Este eje tiene aquí un pequeño candado que debe de coincidir con esta muesca que está ubicada en lo que es la placa. Finalmente, el pivote que conecta tanto la rodaja como al carrito de transportación está unida a todo el conjunto a través de este pequeño pivote, de este pequeño asiento de eje, eh, pero el único medio para mantenerlo en su lugar es a través de presión, porque nos piden, aquí mismo nos marcan una nota donde nos especifican que debe de ir martillado para ensamblar. Muy bien. Del lado de AutoCAD, bueno, pues aquí nosotros ya tenemos cada uno de los elementos constituyentes del dibujo. De tal manera que si nosotros los mostramos, aquí tenemos lo que es la pieza 1, que corresponde a la rueda. Tenemos la pieza 2, tenemos la pieza 3, la pieza 4, que es el soporte, la pieza 5, que es el buje, ¿sí? Y en cada una de estas imágenes, nosotros estamos viendo las vistas complementarias que se utilizan para representar la pieza en una proyección ortogonal, específicamente para el sistema americano. Entonces, en el caso, por ejemplo, en el caso de la rueda, en donde yo tengo aquí la vista principal, pues me muestra el aspecto de cada uno de los diámetros que componen la rueda. Entonces yo al aplicar una vista en corte, aquí estoy viendo la sección componente de la pieza. Como es una pieza de alta simetría, ¿sí? Entonces no es necesario que ponga yo una línea de corte, porque eso ya me permite a mí poder ver lo que es la sección de la rueda. En la pieza 2, que consiste en el buje, eh, que va a conectar tanto el ensamble de la rueda como el ensamble hacia el carrito transportador. Bueno, pues en ese caso,
Solamente es un buje cilíndrico en donde yo voy a utilizar una sola vista para poder representarlo. Todo lo que es la longitud del eje. En la pieza 3, que es el eje de soporte de la rueda, en donde va a ir montado el buje antifricción, aquí sí yo necesito utilizar dos vistas de proyección porque necesito que me muestre el aspecto del candado que se va a sujetar en la placa doblada, en la placa que va a contener la rueda. Aquí la representación de la rosca es de manera completamente diferente a la representación de la rosca en sistema europeo. Aquí la rosca se hace a través de línea punteada, ¿sí? Para el diámetro interior, ¿sí? El diámetro a la raíz de la rosca. Mientras que la línea continua en el exterior nos representa las crestas eh, de la rosca del tornillo del eje que estamos representando aquí. Eh, Aquí estamos representando el aspecto de la chapa doblada para dar forma al soporte de la rueda. Aquí nosotros hemos agregado el, eh, el alojamiento para el candado, pero noten ustedes que en esta parte no hemos realizado el corte correspondiente porque recuerden que del otro lado tenemos la barrenación. Aquí el corte para el alojamiento del candado ya está presente, ¿sí? Por lo que no tenemos ningún problema en la representación. Y aquí tenemos el alojamiento para el perno de posición. De igual manera estamos presentando aquí lo que es la vista superior. De hecho, aquí solamente nos hace falta complementar una de las vistas que consisten en en línea oculta, la ubicación del barreno del otro lado de la placa. Esta línea oculta corresponde a esta sección y este conjunto de líneas continuas corresponden a este conjunto de líneas ocultas. Muy bien. Y finalmente tenemos lo que es el buje de la pieza que va a soportar, que va a disminuir la fricción entre la rueda de soporte y el eje de soporte del mecanismo completo. Aquí vamos a hacer nosotros uso de nuestra plantilla, pero no va a ser la plantilla A4 que hemos estado utilizando. Recuerden que la plantilla A4 se utiliza para el sistema europeo y en este caso vamos a utilizar la plantilla A para el sistema americano. La plantilla A mide 8.5 pulgadas de base y 11 pulgadas de alto. Esta separación es el equivalente a los 25 milímetros convertidos a pulgadas para generar el marco, así como también hacemos la conversión de unidades para dar la separación y construir el cuadro de referencia. Recuerden que aquí la separación de entre renglón y renglón es de 8 milímetros. Sin embargo, esos 8 milímetros tenemos que transformarlos a pulgadas. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ir trasladando cada una de las piezas que constituyen el proyecto
Entonces, lo primero que vamos a hacer es copiar la rueda que tenemos en esta parte y en edición vamos a darle copiar. Me voy a lo que es la plantilla vertical, A vertical, de hecho aquí está la letra A. Y entonces en edición voy a seleccionar pegar. ¿Sí? En este caso, si yo quisiera colocar en posición horizontal la rueda, no podría, bueno, más bien en posición vertical, en esta posición que les estoy mostrando, no podría porque el ancho de la hoja no lo permite, pero sí lo que puedo hacer es girar la pieza, ¿sí? Y entonces poder definir la ubicación del conjunto de la rueda en su hoja correspondiente. Recuerden que estamos haciendo aquí el dibujo de definición y el dibujo de definición debe de incluir las medidas, ¿no? Ahí está. Entonces, para que no tengamos problemas para poner las acotaciones, podemos desplazar un poquito más la rueda, de manera que nos quede un espacio considerable para ir poniendo lo que son las acotaciones. Muy bien. Aquí vamos a cambiar, vean, aquí ya tenemos establecido que las dimensiones son en pulgadas, no tenemos una escala específica. Aquí el material no puede ser acero, de hecho, ahí nos está especificando el problema. Sí, eh, creo que es el otro ejemplo que está más detallado. Sí, caucho endurecido, entonces aquí el material va a ser caucho endurecido, ¿sí? Y el nombre de la pieza, eh, bueno, en este caso sería rueda, el nombre de rueda, ¿sí? Y entonces yo voy a mover el nombre para darle una mejor presentación. Aquí recuerden ustedes que el número de plano podemos cambiarlo a las iniciales del proyecto que estamos desarrollando. Por ejemplo, puede ser, como es una rodaja, puede ser R-1, ¿sí? Que identifica el nombre del proyecto, ¿no? El número de planos puede contener las iniciales del proyecto que estamos desarrollando. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo con la pieza 2. Entonces, vamos a copiar la pieza 2 y le damos copiar y nos vamos nuevamente a lo que es nuestra plantilla. Y aquí mismo vamos a ir agregando todas las piezas para ir conformando el ensamble. Aquí yo lo que voy a hacer es, voy a copiar la hoja de mi formato que estoy trabajando. ¿Sí? De hecho, aquí se me pasó el eje de la otra pieza. Ahí está.
Entonces, este lo borro. Aquí vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ver cómo dice aquí arriba el nombre. Aquí le dan el nombre de Paral. Bueno, pues así le vamos a poner. Mm, Y este va a ser R2. Vamos a fijarnos en el material con el cual está construido. Acero para maquinaria. Entonces vamos a darle aquí acero para maquinaria. El nombre, vamos a darle el nombre del material que nos están solicitando. También esto está en pulgadas, ¿sí? Y ahora vamos con la tercer pieza, que es el eje de soporte. Entonces aquí seleccionamos, nos vamos a edición, nos vamos a copiar y nos regresamos a lo que es el formato A. En edición le damos pegar, ¿sí? Y nuevamente volvemos a copiar la hoja, nuestra hoja de trabajo. Recuerden que esta hoja está normalizada al sistema americano. Entonces aquí vamos a ver qué tipo de material es y cómo se llama. En este caso el nombre es perno eje y también es acero para maquinaria. Entonces el nombre es perno eje. De hecho aquí le vamos a poner un guión medio para denotar que es un conjunto que tiene doble propósito. Perno debido a que tiene rosca para instalar una tuerca y es eje porque es el soporte de toda la rueda y permitir su movimiento. Ya tenemos el material, las dimensiones, el nombre. Vamos a cambiar el número de plano. En este caso sería el número 3. Muy bien, entonces vamos a hacer lo mismo con la pieza número 4. Vamos a seleccionar, nos vamos a edición, a copiar y ahí vamos a trasladar nuestros dibujos. Aquí en una vista preliminar puede ser suficiente un formato A. Simplemente lo que voy a hacer es, voy a desplazar, voy a juntar un poquito más las vistas para tener un mayor espacio. Bueno, de hecho, no tenía yo activado aquí el comando ortogonal. Entonces voy a regresar los movimientos que realicé para evitar que no estén, que al momento de moverlos conserven la relación de posición de las vistas, ¿sí? Entonces, ahí ya estoy simplificando un poco más la distancia y entonces ahora sí puedo copiar el formato de la hoja de trabajo que estoy utilizando. Ahora sí le quito el comando ortogonal. Vean ustedes aquí cabe muy bien la hoja, el dibujo. Claro que hay que considerar que a esto todavía le hace falta realizar los acotamientos. Sin embargo, ya tenemos una idea de lo que debemos de hacer. Esta pieza se llama soporte y el material es chapa galvanizada.
calibre 13. Entonces aquí en material, antes de que se nos olvide, le vamos a poner chapa galvanizada calibre 13. ¿Sí? Y ahora, el nombre de esta pieza es soporte. Pues está centrado. Y es el dibujo número 4. Muy bien. Nos falta otro dibujo. Aquí ya vamos teniendo los dibujos de definición de cada una de las piezas componentes. ¿Sí? Vamos a copiar lo que es el eje. Nos vamos nuevamente a nuestro formato y le damos pegar. Muy bien, entonces ahora desplazamos. No era desplazar, era copiar. Sí. Ahí más o menos en esa posición, está muy bien, está bien centrada la pieza. Sí, entonces vamos a verificar cuál es el material del eje. Dice, es buje y el material es latón, lo que nosotros vamos a utilizar en material. Latón. Sí, y el nombre de la pieza se llama buje. Aquí sí vamos a tener que centrarlo un poco, darle un acabado más estético. ¿Sí? Y este va a ser el dibujo número 5 que compone a nuestro proyecto del ensamble. Muy bien. Entonces, para realizar el ensamble, ¿sí? Vamos a elegir una pieza que nosotros podríamos considerar estática, es decir, sin movimiento, y a partir de ella nosotros poder hacer la representación. Esa pieza, sí, puede estar conformada por la rueda, porque sobre ella se conectan todos los elementos, se conectan lo que es el buje, lo que es el soporte, lo que es el eje, ¿sí? Y de manera secundaria se utiliza el, el paral, ¿no? El poste para conectar al carro transportador. Muy bien. Entonces, de estas dos vistas que tenemos aquí, pues entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Y entonces nos damos cuenta que la que vamos a utilizar es esta en corte porque nos va a mostrar cuál es la disposición de el eje y el buje al interior de la rueda y cómo se conectan con el soporte. Entonces, aquí solamente le voy a dar la opción de copiar. ¿Sí? Me la voy a llevar así sin línea de centros. Ahorita se la repongo. Y entonces voy a colocar la pieza en esta posición. ¿Sí? Preferible que este ensamble lo realice yo en posición vertical porque así es como me lo está mostrando el dibujo original. Entonces aquí solamente tengo que girar la rueda. ¿Sí? Entonces, aplicando el comando ortogonal, ¿sí? Ya tengo ahí su dimensión. Ahora, su posición. Ahora,
Aquí yo voy a dibujar el eje de centros, pero de extremo a extremo, porque esto me va a servir de referencia para ir instalando cada uno de los elementos del proyecto. Uno de ellos es precisamente el buje. Vamos a empezar con el buje y lo voy a copiar todo. Entonces lo voy a trasladar hasta esta posición y voy a hacer lo siguiente. Voy a recortar los excesos de líneas de centros que sobran. Sí, en este caso es esto y esto. Y ahora lo voy a instalar en esta parte. ¿Sí? Ahí en el punto medio. ¿Sí? Ahora, vean ustedes que a pesar de que el achurado es más denso, hay mayor número de líneas debido a la calidad eh, del tamaño de la pieza. Y eso nos permite a nosotros una diferenciación entre tipo de materiales, pues es preferible mejor cambiarlo a una constitución diferente. Por ejemplo, aquí el ángulo que considera como cero, en realidad es una proyección a 45 grados y lo que queremos hacer es cambiarlo a una proyección diferente, a un ángulo diferente. En este caso va a ser un ángulo de 90. ¿Sí? Aquí estamos cambiando su orientación. Entonces cerramos, sí, ya cambiamos esta disposición y ahora vamos con lo que es el soporte. Primero el soporte para darnos cuenta de cómo va a ir quedando el ensamble. Y aquí vamos a completar su, eh, su línea de centros, porque es lo que vamos a utilizar en, en el ensamble. ¿Sí? Vamos a completarla porque no la habíamos concluido. Y entonces eliminamos esto. Muy bien, ya con estas modificaciones, ahora sí, yo lo que hago es copiar. Voy a copiar esta parte y del punto medio y me lo voy a llevar hasta este otro punto medio de una vez para poder mostrarlo. Entonces, de igual manera, aquí estamos teniendo una disposición del achurado con respecto a la rueda. Vamos a diferenciarlo. Vamos a ponerle aquí un ángulo de 90 grados, ¿sí? Para que sea visible. Entonces, bueno, en este caso tuve que hacer el achurado en dos partes porque me generaba error el problema, el programa, ¿no? Entonces, ahora vamos a utilizar el eje, ¿sí? Esta es la vista que vamos a utilizar de las dos que tenemos aquí. Entonces, le damos copiar y seleccionamos este punto mm, de desplazamiento. Entonces, vamos a recortar y vamos a recortar también esta parte. Solamente estoy dejando la, la línea interna que es lo que correspondría a la ubicación del eje. Entonces, vamos a hacer aquí un movimiento. Lo vamos a desplazar
lo vamos a tomar de este punto y lo vamos a hacer coincidente con este otro punto de acá. ¿Por qué? Porque esta arandela de contacto nos limita lo que es el, eh, el ensamble. Y entonces ahora aquí nosotros vamos a hacer las siguientes modificaciones. Por ejemplo, esta línea que tengo yo aquí no debería de verla, ¿sí? Porque queda por detrás de lo que es eh, el candado, el pequeño candado, ¿sí? Esta línea que tengo yo aquí tampoco debería de verla, ¿sí? Estas dos líneas, ¿sí? Todo lo relacionado que esté por el frente del eje, tengo que darle recortar dos veces porque recuerden ustedes que tengo aquí algunas piezas encimadas, ¿sí? De tal manera que queda así el ensamble. Y ahora eh, tendría yo que poner el pin de ensamble, el paral. Entonces vamos a copiar. Sí. Vamos a llevarlo hasta esta posición. Y ahora giramos la pieza para darle la orientación correcta. Y finalmente vamos a hacer el desplazamiento y vamos a poner aquí en esta posición. Entonces vamos a recortar esto que es sobresaliente. Así es. Entonces así quedaría eh, el ensamble de la pieza. Entonces aquí vamos a elegir nosotros la hoja para darle un dibujo de definición. Y vean ustedes ahí, quedaría muy bien. Aquí vamos a cambiar el nombre. Se llama rodaja. Voy a centrar el nombre correspondiente y aquí yo puedo cambiarle el número de plano. Por ejemplo, ensamble rodaja y como aquí ya estoy cambiando la designación de letras, puede ser 1 o puede ser R6. Ya es, depende cómo lo visualicen. Aquí en este caso vamos a poner 3 líneas porque ya tenemos una mezcla de materiales eh, que influyen sobre el ensamble completo. Ahora, falta algo muy importante aquí, que es la culminación de la tuerca, ¿sí? La tuerca que va a llevar aquí en este extremo roscado, porque es un tornillo a final de cuentas. Entonces nos dice que se necesita una tuerca hexagonal de para un tornillo de 1/4 con 28 hilos por pulgada, rosca fina, ¿sí? Grado 2B. Entonces, eso aquí afortunadamente lo podemos conseguir en AutoCAD en la pestaña donde dice contenidos, ¿sí? Y en contenidos vamos a ubicar la opción de tornillo, arandela y aquí vamos a utilizar tuerca.
Entonces, lo que vamos a utilizar es una tuerca hexagonal y aquí vamos a utilizar una tuerca designación UNF, ¿sí? Por ejemplo, esta que tenemos aquí. Y la forma correcta de utilizar las tuercas es a través de su parte frontal, ¿sí? Y entonces nos piden que realicemos un punto de inserción. Aquí va a ser el punto medio, clic derecho, ¿sí? Y quedamos con que tenía que ser 1/4 hilos por pulgada UNF. Le damos finalizar, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya nuestra tuerca. Simplemente vamos a desplazarla. Afortunadamente AutoCAD Mechanical cuenta con los elementos mecánicos como lo son las tuercas y los tornillos para poder realizar el ensamble sin necesidad de estar dibujando completamente este elemento. Claro, AutoCAD ya es una herramienta muy rápida que nos va a permitir realizar el dibujo. Sin embargo, nos permite todavía más ahorro de tiempo al tener estas aplicaciones. Entonces aquí le vamos a dar recortar porque esto se supone que no va sobre lo que es el tornillo. ¿Sí? Y borramos todos los elementos que van sobrando. Entonces, de esta manera es como ya quedaría completo nuestro ensamble.